Yo juré que no, yo iba a pasar, pues, o sea, ella tan divina que nunca peleó, tan linda ella que nunca dijo una mala cosa y no lo logré. Es decir, es muy difícil a veces uno vivir con personas que, por ejemplo, disfrutan de hacer daño, que de pronto disfrutan de que el ambiente sea pesado. A los 16 ya me rebelé por ese sueño, me rebelé ante mi familia por luchar por ser actriz. Pues obviamente es un espejo que te muestra ese ser que no quieres ver, o sea, esa parte tuya que Que siempre no quieres quieres ocultar. ver. Es actriz y modelo colombiana. La conocemos por su talento, por su carisma. Además, se ha destacado en muchas producciones y ahora es reconocida precisamente por su participación a lo largo de muchos años en proyectos de los cuales hemos podido disfrutar de su talento. Ella nació en el Líbano, Tolima. Yo soy una mujer tolimense, alegre, criada en un pueblo maravilloso, que me puso los pies en la tierra. Eso hace que sea de lavar y planchar, como diría uno, sencilla, que le gustan las cosas de la vida lo más tranquilo, que llora con un atardecer, que ama la naturaleza, que respeta a los animales, que le fascina todas las creaciones de este planeta, que es muy consciente de ser parte de un todo, que lucha por el medio ambiente, por el respeto también a él. Una mujer que trata de sacarle el jugo a la vida, una mujer que trata de ver el vaso siempre medio lleno. Y soy Norma Nivia. Norma Nivia, es un placer inmenso tenerte. Muchas Bienvenida. gracias, Ani, gracias. Eres Gracias por la muchas invitación. cosas, muchas cosas. Sí, ahí intenté más o menos ver qué Es soy. que Pregunta maravillosa, es sí, difícil. sí. Bueno, comencemos hablando de que has sido una mujer que has estado en el medio desde hace muchos años y has tenido muchos cambios, renacimientos. De hecho, acabas de salir de un proyecto del que Colombia entera fue testigo, que es la Casa de los Sí. Famosos. Ahora ya saliste, ya pasó todo eso y viendo como en un resumen, así en una cámara rápida, desde esos comienzos hasta ahora, ¿cómo te ves? ¿Cómo te miras a ti misma? A mí me parece una locura todo lo que ha pasado en la vida, o sea, de verdad que a veces no entiendo en qué momento pasó tanto tiempo, pasaron tantas cosas, como que yo siento que me robaron un pedazo de vida, porque para mí ha pasado muy rápido, realmente han sido 30 años de carrera ya y yo siento que han sido por lo menos pues máximo 15. Wow. Pero sí han sido muchas cosas. He viajado un montón, que eso me parece divino, modelando y actuando. He podido conocer el mundo. A mí me da mucha curiosidad siempre todo, todas las culturas, todo lo que hay por ver. El mundo me parece gigante. Nunca fui una persona, aunque nací en un pueblito, nunca fui una persona que quiso como quedarse ahí. Siempre tuve curiosidad por qué más había y qué más y qué más. Y afortunadamente la vida me llenó de oportunidades y de oficios que me permitieron viajar y me permitieron conocer. Son muchas cosas también ya las que he hecho como actriz, que para mí es mi sueño hecho realidad. Yo siempre quise actuar, ese fue el sueño que tuve desde niña, desde muy, muy, muy niña. Yo creo que yo ya a los 4 años ya le hacía a mi mamá, le interpretaba los capítulos que ella se perdía, las novelas que me las veía todas. A los 8 años yo ya estaba segurísima pues que yo iba a ser actriz. A los 12 años gané el primer dinero en un premio con una obra de teatro y entendí que además iba a poder ganar esa plata que veía con la que mi papá compraba todo, que uno todavía no entendía muy bien, pero yo decía, bueno, bien, o sea, eso quiere decir que de pronto esto puede ser lo que yo haga el resto de mi vida. A los 16 ya me rebelé por ese sueño, me rebelé ante mi familia por luchar por ser actriz y pues me alegra mucho que la vida me haya cumplido el sueño, que todo ese esfuerzo y toda esa fe en mí misma se haya compensado con una carrera bonita, que ya lleva más de 20 años, muchas producciones, teatro, cine, televisión y que sigue afortunadamente porque ya estoy justo a unos días de arrancar un personaje nuevo y yo soy demasiado feliz con eso. Hablemos de esos inicios, de esa salida del Líbano. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue ese tiempo allá que aprendiste, que llevas de ese lugar y hacer esa transición a la gran capital, a empezar a conquistar sueños? Era muy lindo vivir en el Líbano porque además a mí me tocó una época, a mí me fascina decir esto, en el siglo pasado. Me parece lo máximo decir que soy del siglo pasado.
Pero sí, fue como en los noventas, digamos, o sea, en los ochentas y noventas que me crié allá. Entonces era una época muy sana en el sentido que tú estabas muy libre todavía, podías salir a la calle a jugar, yo podía No había irme, no peligros. había peligros, no había tampoco ni celulares ni nada. Sí teníamos algunos videojuegos, mi papá siempre nos compró como videojuegos que siempre me han gustado, soy medio gamer y sigo comprándome yo ahora los videojuegos, pero eso nunca me esclavizó, no era como que me quedara en la casa, sino que me fascinaba salir a montar bicicletas, salir a subir y bajar montañas, así como podía montarme en una bicicleta de cross y romperme la rodilla, también podía estar horas jugando con muñecas. Entonces tuve siempre como esa dualidad de la niña niño, ¿no? Un poquito como de los dos lados, pero fue sobre todo muy sana esa infancia, esa adolescencia, Mm, fue muy muy bonita porque privilegiada. sí, el mundo era lo que tú veías. Tú no sabías Wow. como realmente qué había más allá porque no había internet, que ahí uno suena ya como un dinosaurio cuando dice eso, pero es la Pero la verdad. verdad, Mis sí. sobrinas no lo pueden creer. Yo tengo dos sobrinas que me dicen, ¿cómo que no había internet? O sea, eso suena muy raro. Pero sí, como no había internet, entonces, pues el mundo era lo que tus ojos veían, lo que tú experimentabas así con tus manos, con tus ojos, con tu olfato. Y eso hacía como que uno fuera muy sano y muy tranquilo, como que uno estuviera muy presente, siempre con mis amigas del colegio. Yo estoy en un colegio femenino, Ujú. entonces siempre con niñas, con mis amigas con las que todavía me hablo. No nos vemos tanto, pero nos hablamos y estamos ahí muy presentes para fechas especiales. Y fue muy linda esa crianza porque me enseñó a ver a todo el mundo igual. Wow. En mi casa, mi papá y mi mamá me enseñaron que absolutamente todo el mundo era igual, que no existían realmente como los privilegios, porque pues allá digamos que las personas que los teníamos, pues tampoco era tanta la diferencia con los que no. O sea, es decir, alguien allá que tuviera dinero, pues acá en Bogotá era más bien clase media baja, entonces allá era un pueblito muy, muy pequeño. Entonces como que estábamos todos igual, yo estudiaba con gente de todo tipo, niñas de todos los lugares, y nunca vi como, veía las diferencias de repente, ¿sabes? Como en los cuadernos que uno podía comprar, por Sí. ejemplo, pero nunca fue algo que me importara y nunca me enseñaron como que alguien era más o menos por lo que tenía. Entonces eso es bonito porque siento que esa enseñanza de mi familia me ha ayudado mucho en la vida, a tener los pies en la tierra, a entender que uno debe tratar a todo el mundo igual, a entender que el que hoy puede estarte sirviendo, mañana te puede estar dando trabajo, porque la vida cambia Ujú. radicalmente muchas veces. Y después de eso, yo me gradué muy pequeña, yo salí a los 15 años del colegio, Wow. perdí un año afortunadamente, entonces salí de 16, que también es muy chiquitina, y como yo ya sabía que quería ser actriz, yo no sabía por dónde, ni cómo, ni con quién se hablaba, ni eso cómo se hacía, Wow. Claro. pero Pero lo sabía que era en Bogotá. que lo ibas a hacer, sí. Yo decía, eso es lo que yo quiero y eso es en Bogotá. Obviamente pasa ese momento en el que llega esa conversación no de, ok, estás en 11, te vas a graduar, ¿qué quieres estudiar? Mi papá siendo abogado como derecho, arquitectura, medicina, ¿no? Porque eran muy clásicos en mi familia. Y yo, no, ¿cómo así? O sea, yo voy a ser actriz. Yo toda la vida había Lo jugado tenías con eso. claro. Y ellos me miraron como, no, obviamente no, eso es como para divertirse, eso está bien para el tiempo libre, pero uno no vive de eso, o sea, hay que estudiar algo de verdad. No, yo quiero ser actriz. Y empieza este dilema con mi familia donde ellos, pues mi papá y mi mamá no me quieren apoyar. Les da mucho miedo que yo fracase, que me muera de hambre, que pasen mil cosas negativas. No entienden yo de dónde salí con esa idea. No saben ni siquiera cómo. Mi papá estaba convencido que en Colombia todo era por palanca, por contactos. Entonces, como no teníamos ni contactos, ni palanca, ni dinero realmente, para eso pues era básicamente imposible que yo la Ujú. lograra al haber nacido en un pueblito. Y yo no sé cómo, eso es como esa conexión con la que yo siento que uno viene, que desafortunadamente después tú te vas llenando como de capas y cosas seguramente por la sociedad y te vas como desconectando de ese algo que te dice a qué viniste. Pues yo en ese momento, en mis 16, estaba muy conectada con eso y yo sabía que yo tenía que ser actriz, o sea, yo estaba segura que yo lo iba a lograr. Y yo siempre cuento esto, pero es que es real, yo lo sabía como acá, como en la barriga, no era una corazonada, no era una cosa mental, era como aquí, como que yo tenía esa certeza que sí iba a lograrlo. Y tuve esa conversación con mi papá y él obviamente pues muy abogado me dijo, obvio no, obviamente uno no decide en la vida con la barriga, uno decide con la cabeza y hay que pensar en algo y ya radicalmente fue, si no es una carrera profesional de verdad, pues entonces no, entonces se queda aquí hasta que decida una Mm. carrera de verdad.
Y yo obviamente no podía salir del Líbano si no era con el apoyo de ellos económico, porque pues ¿de dónde? Ya entrando en este dilema y dándome cuenta que eso era radical, ese no, yo dije, bueno, yo necesito llegar es a Bogotá, o sea, como sea, yo tengo que llegar a Bogotá y allá yo miro ya a ver cómo ¿Cómo hago. resuelvo? Entonces lo convencí, ya se habían acabado las inscripciones para universidades y todo, me acuerdo que ya me iba a tocar quedarme el primer semestre sola en el Líbano y todas mis compañeras en la universidad, cuando lo convencí de que listo, que me ayudara a ver entonces qué estudiaba. Y él me consiguió como un palancazo para estudiar en una universidad de acá de Bogotá, bacteriología, que yo en mi vida había pensado en bacteriología. Y me dijo, pues esta es tu oportunidad porque su tía se graduó de ahí, entonces tiene una amiga, no sé qué, y la reciben si quiere. Y yo, claro, Claro, por aquí llego. bacteriología es la cosa, papi. A mí como no se me había ocurrido, qué carrerón tan Salió maravilloso. la actriz. Respeto con todas las bacteriólogas y bacteriólogos, eso sí, obviamente, al que le gusta, le sabe, dicen por ahí. Pero a Claro. mí nunca se me había ocurrido y no me interesaba, pero yo lo Pero convencí. claro, era Claro, el yo ya medio, actuando. Yo ya claro, actuando de una, yo, "Oh, claro. por supuesto, papi, qué brillante idea, vamos a estudiar bacteriología". Y él me alcanzó a inscribir y llegué aquí, dizque a estudiar bacteriología, imagínate. Wow. Y así llego yo por fin a Bogotá y estudié medio semestre, que fue lo que me demoré en conseguir trabajo. Obviamente, súper ilegal, porque yo de 16 años, pues, ¿quién me va a poder dar trabajo sin autorización de los papás? ¿No? Eso no se puede hacer. Pero, no sé, esa época era distinta y yo era tan alta que parecía mayor de edad. Okay. Jugaba a tu favor. Exacto. Y el administrador, que fue el que me contrató, obviamente sí sabía que yo era menor de edad, pero apenas yo le conté mis sueños y el por qué lo quería hacer y todas mis cosas así, soy artista, yo quiero ser actriz, porfa, ayúdame. Si yo no consigo trabajo y se enteran que salí de la universidad, me van a devolver. Entonces él me dijo, listo, yo le ayudo, yo le doy trabajo y me contrató como mesera. Y fui mesera de un restaurante como por 5 meses más o menos. Y ahí empezó toda la aventura y la llamada del papá. Bueno, me salí de la universidad. Ay, 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 el ¿Cómo? infarto. Me hace el favor y se me devuelve ya para el Líbano. Y yo, no, pues es que tengo trabajo. ¿Qué? ¿Cómo así? ¿En qué? Y yo no, estoy de mesera. Eso no puede ser. Entonces ahí ya, yo siempre he sido igual también muy, como muy parada en la raya, digamos, un poquito, como que cuando estoy convencida de algo o cuando estoy apasionada por algo, soy muy firme con las cosas que quiero. Entonces ahí me acuerdo perfecto que le dije, bueno, mira, pues la cosa es así. Yo no me voy a devolver y voy a seguir de mesera. Y hay dos posibilidades, pa. O tú me ayudas y me pagas la carrera que yo quiero, como has hecho con mis hermanos, y que además es como, o sea, tu deber y mi derecho poder estudiar, ya que tienes con qué. O no me ayudas y yo lo hago sola, mesereando, y no me importa cuánto me demore, me voy a demorar un montón porque me pagan 500 pesos la hora, pero a mí no me importa, de 500 en 500 yo miro a ver cuándo reúno para estudiar. O sea, a mí no me importa, ¿verdad? Yo estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario. Lo que sea necesario, obviamente, de cosas como trabajar ilegales, no otro tipo de caminos cortos que pueden llevar también a la fama, sino lo que sea necesario es como esforzarme trabajando hasta reunir el dinero para pagarme la carrera. Y él obvio no me creyó. Como, ay, sí, claro, dejémosla que trabaje 15 Sí, días y sí. apenas se aburra, aquí Que llegará. pruebe. Obvio. Y bueno, colgamos, él no muy contento, la verdad, bastante bravo conmigo, sin creer que yo tenía como ese perrenque. Y yo seguí, y él no me decía nada, no me hablaba, y yo trabaje. Y sí, a los más o menos 5 meses, me roban un día todo el sueldo. Me pagan mi sueldito de mesera, imagínate unos 500 pesos la hora, bien trabajados. Yo creo que tenía como no sé cuántos, 70.000 pesos, una cosa así tenía, o algo, no sé, una cosa por el estilo. Y yo cometo el error en la inocencia de haber nacido en una ciudad pequeña, cometo el error de irme de fiesta con la platica. Me llevé toda la plata en una cartera y me fui para la casa de una amiga que también me seriaba conmigo, que vivía en la Candelaria y vivía como con, no sé, 10 personas más en una casa en la Candelaria. Y yo me voy para allá de fiesta, inventando que sí, que no sé qué, que la cervecita, y me quedé a dormir donde ella. Entonces fue un robo bastante suave, digamos, no fue tan traumático, porque yo me acuesto a dormir con mi platica en la cartera y cuando me levanto para irme ya no había nada. Quién sabe cuál de los compañeros de casa se había llevado el dinero. Y sí sentí un vacío muy grande, sí fue muy, muy raro sentir por primera vez como,
El como mundo. esa maldad del mundo, sí, como esa, como que se me explotó la burbuja en la que yo había vivido toda la vida. Y fue como, ¡ah! O sea, la gente es mala, o sea, la gente puede robarlo a uno. Y no sé si ahora de pronto una persona de 16 años que escuche esto le parezca muy loco que uno piense así, pero uno sí era muy inocente en Claro, esa época. totalmente. Era otro tipo de vida la que uno llevaba. Y ya llamo a mi papá y le cuento, llorando, obviamente súper asustada, pues porque como que ya ahí decía, ¿será que me van a robar más o qué irá a pasar? Y él también se preocupa mucho de ver como lo que yo también me estaba arriesgando, porque además yo trabajaba de mesera desde por la tarde, pero yo salía de las 116:15 a las 11 de la noche que terminaba mi turno y agarraba un bus ahí en la 15 a Suba. Entonces yo llegaba casi todas las noches como entre 11:30 y 12 de la noche llegaba a Suba. Wow. Y esto yo era, vivía menos mal a 2 cuadras de la avenida principal donde me dejaba el bus, no, realmente como a una cuadra larguita. Y yo me bajaba del bus y yo arrancaba a correr. O sea, esto Claro. era un pique todas las noches para llegar a la casa porque a mí me daba miedo. Ujú. Entonces él también al ver como el riesgo y la cosa, dijo, ¿sabe qué? Venga, hablemos, eran vacaciones de mitad de año, hablemos, miremos a ver qué, venga y estése acá unos días. Entonces fui y hablé con él y al ver que yo no daba mi brazo a torcer, decidió, ok, está bien, la voy a apoyar pues. ¿Qué es eso? ¿Eso por dónde es? ¿Dónde se estudia? Yo no, la carrera son 2 años en tal academia, no sé qué. Y me dijo, listo, yo le pago eso y usted después de que termine me estudia algo de verdad. Y yo, bueno, está bien. Entonces soy graduada de arte dramático y graduada de comunicación social y periodismo. De ese papá que al comienzo fue como digamos de alguna manera la piedra en el zapato que no te dejaba avanzar, pero que aún así tú seguiste a ese papá que te apoyó y que pues se volvió en un cimiento para que cumpliera sus sueños. ¿Cómo es tu relación ahora con él? ¿Y qué llevas de él en ti muy marcado? Pues llevo muchas cosas. Mi papá ahora me acompaña aquí porque ya Ok. hace 2 años y medio que no está, digamos, en este plano Sí. terrenal, pero él sigue conmigo y sigue acompañándome. Él fue muy lindo también porque cuando ya decidió que sí, mi mamá tampoco estaba de acuerdo y cuando ya decidió que sí, me acuerdo que le dije yo y mi mamá dice, no, su mamá que diga lo que quiera, que igual el que le voy a pagar la carrera soy yo, entonces ya usted y yo hicimos un trato. Yo, listo, papi, divino. Él fue la persona que más me enseñó como que no había que complicarse en la vida. Era esa persona que, papi, tiene el pantalón arrugado, ah, eso caminando rápido no se nota. Ese tipo de cosas Mm, como, ah, eso no pasa nada, eso no hay que complicarse en la vida, mija, eso las cosas malas pasan, hay que ver el lado bueno. Este tema de ver el vaso medio lleno viene de él, una persona muy positiva, que le gustaba disfrutar la vida, que tenía un buen sentido del humor, le fascinaba reírse, echar chistes, sacarle un chiste a todo, se inventaba muchas palabras, a todo le ponía apodos, a todos nosotros también. Y todas esas cositas yo las tengo un poquito, entonces tengo mucho de él. Yo siento que muchas de las cosas bonitas que puedo tener yo como ser humano son heredadas de él. Él fue de mis papás, fue el quien nació también en el Líbano, o ok. sea, somos de esa tierra por él, porque mi mamá es del Valle del Cauca. Y mi relación era muy bonita, mi relación era muy bonita porque podíamos hablar de muchas cosas, él era muy abierto a hablar de muchos temas, a los dos nos encantaba la lectura, entonces también compartíamos mucho ese placer, él me daba mi libro, yo le daba el libro, nos íbamos como mostrando los nuevos descubrimientos mutuamente. Él le encantaba también como viajar, ir a cine, también era muy curioso, yo creo que por eso leía tanto. Tal vez, digamos, no le daban sus posibilidades para viajar por el mundo, cada que podía lo hacía, o sea, si se ganó alguna vez se ganó una lotería, me acuerdo, y se fue de una tour por Europa con mi mamá. Pero él viajaba mucho con la mente porque leía muchísimo y eso le Wow. encantaba. Siempre estuvo de mi lado, siempre desde chiquita yo sentía que él igual me apoyaba, como que si yo me sentía mal por alguna cosa, él era el que me decía, no pasa nada, ven, todo está bien. Entonces era muy bonita la relación. Em, Me consideraba una persona muy buena, digamos, para aconsejar y como para hablar. Nosotros somos 5 hijos, 4 mujeres y un hombre, y yo soy la menor de las mujeres y el menor es mi hermano. O sea, tengo 3 hermanas mayores. Sin embargo, siendo de las menores, cada que había alguna cosa, algún conflicto o alguien de la familia necesitaba algunas palabras o que alguien le hablara o algo, él me buscaba a mí. Era como, ¿por qué no lo haces tú, mija, que tú hablas tan bonito? ¿Por qué no lo haces tú que eres tan buena para hacer que la gente entienda las cosas?
Entonces eso era lindo como ese concepto también en el que me tenía. ¿Y tú, de tu mamá? Mi mamá todavía está conmigo afortunadamente. Mi mamá fue la alcahueta consentidora. Mm, Ella era la que me seguía en todas las cosas que yo hacía porque yo estaba metida en cuanta cosa había en el colegio. Que el baile, ahí está. Que la obra de teatro, ahí está. Que la fonomímica, que la no sé qué, bueno, que el desfile, ahí ahí está. estaba. Y mi mamá sabía coser. Entonces ella me hacía todo, o sea, todo desde hacer el traje, incluso a veces de los trajes de las compañeritas, hasta ir al ensayo, ir al colegio, ir después a la función de lo que Wow, fuera, muy todo me lo presente. alcahueteaba. Sí, mi mamá era la que hacía eso, o sea, mi papá me apoyaba como que nos daba todo, nunca nos faltó nada en la casa, pero él se la pasaba trabajando y la que iba al colegio a todo y la que estaba conmigo ahí en cada aventura artística era mi mamá. Siempre ahí, siempre apoyándome, siempre muñequeando conmigo un poquito, porque además de Mm, mis hermanas, pues yo era la que más se metía en cosas y la que más payaseaba. Ella se divertía mucho conmigo. También a veces se desesperaba un poquito porque yo hablo mucho, como te darás cuenta. Entonces, a veces era como, ay, mamita, ya. Porque además yo empecé a hablar perfecto como al año y medio. Pero eso era lo único. A veces como que era, bueno, ya un poquito más calladita sería bueno, pero de resto me alcahueteaba todo, 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 todo. Y hasta el día de hoy es mi fan número uno. Yo creo que mi mamá es la persona que divina. más tiene fotos, portadas, entrevistas, Mm. tiene álbumes, tiene colección de todas las revistas, sabe cada nota, cada cosa. Ahora ya obviamente es por Instagram y TikTok y entonces sale y todos los días me manda links de que me ven una cosa y en la otra. O sea, mi mamá es la cosa más bella que puede haber. Acabaste de salir de un proyecto muy retador, que Mm, fue La Casa de los Famosos. Diosito. Porque ustedes entran y eso empiezan a develarse capas de cada uno, queriendo y sin querer. Si tú en este momento tuvieras la oportunidad de escuchar una conversación de personas hablando de Norma Nivia, de lo que vivió allá, ¿qué te gustaría escuchar? O sea, ¿qué es eso que te gustaría haber dejado en la gente que tuvo la oportunidad de seguirte durante este proyecto? Pues yo creo que hay que ser como muy responsable con los actos que cometemos y con las cosas que hacemos y decimos. Y yo, pues para la gente que siguió la Casa de los Famosos y para mí como la persona que los cometió, pues soy consciente que cometí errores, tal vez como cualquier ser humano, pero pues obviamente bajo una lupa porque eran 60 cámaras, entonces pues estar uno ahí siempre con la cámara Observado. encima muy observado y ante todo un país, pues de repente los errores se ven mucho más grandes, ¿no? Son como magnificados. Pero los cometí y soy consciente de ellos, entonces me gustaría que la gente que hablara de mí, de mi participación en la casa, ojalá dijera como, ve, de ella aprendí que nadie es perfecto, incluso cuando parecen perfectas, nadie es perfecto realmente, y los errores no son el problema, sino los errores pueden ser una oportunidad para mejorar. Como que ojalá se hayan dado cuenta que lo bonito de un error, aunque no nos gusta tenerlos y aunque a veces nos sentimos fatal cuando tenemos que aceptarlos, lo bonito de un error es entender cuál fue ese error, qué pasó, qué es lo que no me gusta de eso y cómo puedo mejorar y cómo puedo modificar comportamientos para que esto no me vuelva a pasar. Me tropecé con una piedra, tal vez me di durísimo en ese tropezón, tal vez me raspé codos, De rodillas y todo. absolutamente todo, pero ¿cómo hago para no tropezarme otra vez con la misma piedra? Siento yo que es como eso lo que espero le haya quedado a la gente de mi experiencia. ¿Cuál, desde, ya estás afuera, entonces ya tienes el tema en perspectiva? ¿Cuál fue esa manera en la que creíste que lo ibas a vivir y ahora que lo viviste, ¿sí me entiendes? ¿Cómo es ese contraste de lo que creías, pero de lo que realmente pasó? ¿Con qué saliste de ahí con ese contraste? Pues yo primero no sabía que iba a ser como tan difícil. Ok, O sea, no me imaginé que fuera tan duro tan porque, retador. exacto, se veía difícil y de hecho eso era lo que me decían todos mis amigos cuando se estaban despidiendo, como eso se ve difícil, pero bueno, usted verá, eso se ve duro, pero bueno, hágale. Y yo sí decía, sí, pero no se ve tan difícil, es muy difícil, realmente es muy complicado estar en ese encierro con tantas personas distintas, con tantas personas que tienen una forma completamente diferente de querer vivir la vida, no solo en el día a día y en sus comportamientos, sino a veces, es decir, es muy difícil a veces uno vivir con personas que, por ejemplo, disfrutan de hacer daño, Ok. que de pronto disfrutan de disociar
o de que el ambiente sea pesado, porque tal vez lo vienen disfrutando en su vida por fuera o porque tal vez creen que ese es el concepto de un reality show, que la parte del show es el escándalo, la pelea, la cosa, digamos, más maluquita, pues. Entonces es difícil, yo no sabía que iba a convivir con personas así y eso hace que el ambiente sea un poco más denso. A eso súmale las dinámicas que tiene como tal el juego, Ujú, que ujú. como pues definitivamente no es para que todos vivamos en armonía, no le sirve Le como tal al suma, juego, no le sirve que todos seamos claro, claro, amiguitos, claro, claro. sino que necesitan el conflicto y las cosas porque necesitan que tú puedas nominar a personas, que puedas parártele a alguien a decirle, hey, yo quiero que tú te vayas de la casa por tal y por tal y por tal. Eso es Entonces, como poner a confrontar todos los demonios. exacto, entonces como necesitan eso, pues hay ciertas dinámicas que son para, que tienen ese objetivo, como de enfrentamiento, como de tener esa, de meterle esa piedrita al zapato a la gente para que le talle. Sí. También hay dinámicas muy bonitas que hacen que uno descubra a los otros seres humanos con los que está ahí su lado más bonito y más luminoso, que todos lo tenemos, pero están estas dinámicas que no son tan chéveres, que uno empieza a sufrir horrible con todo eso, entonces eso también le pone como más pesado el ambiente, más duro. ¿Yo qué creí de mí? Yo juré que iba a poder vibrar siempre en armonía y en el De amor. luz. No, el ser de luz, Peace la and más love. divina. Ella nunca va a poner de mal genio. Ella, porque yo sí tengo un geniecito, pues ya lo vieron un poquito fuerte. Pero yo dije, no, yo me voy a saber controlar. Yo ya tengo mis herramientas, que efectivamente afuera sí las tengo. Tengo Sí. ciertas herramientas que utilizo para los momentos en los que no me estoy sintiendo como mi mejor versión. Ujú. Pero como adentro no podemos ni escribir, ni escuchar música, ni leer, ni hacer absolutamente nada de lo que uno hace afuera, entonces todas las herramientas que yo tengo se me fueron, me las arrebataron de las manos y no tenía ninguna. Y como que yo no caí en cuenta que eso iba a ser tan importante para mí, entonces yo juré que no, yo iba a pasar pues, o sea, ella tan divina que nunca peleó, tan linda ella que nunca dijo una mala cosa. Y no lo logré. No lo logré, tuve mis momentos de salirme de las casillas, eh, y fue desafortunado porque además, de alguna manera, yo no sé qué le pasa a la cabeza con el encierro y con todo este ambiente, que todo lo que tú sientes es como más grande, Ujú, para bien y para mal. O ujú. sea, no sé, Todo uno es más se sensible. superdimensiona. Sí, uno es más sensible, todo es Claro. como más duro. Y mientras más pasa el tiempo se pone peor la Peor. cosa, entonces a ti te dicen una sola cosita que afuera a lo mejor ni te importaría, y allá te importa, pero el El mundo triple, se es como vuelve el se mundo. acabó todo, o sea, es como si todos estuviéramos, como si todos fuéramos mujeres en el momento más hormonal de la vida, así como cuando uno tiene la hormona descontrolada completamente, como si así hubiéramos vivido 24/7. Es una cosa muy rara lo que pasa entonces en esos momentos donde de pronto me invadió el desespero o el mal genio. Fui todo lo contrario a lo que yo pensaba que iba a ser, pero bueno, de Pero todo eso es se parte de la aprende. humanidad también. Y Sí, entonces ahora que estás afuera, miras para atrás y dices, wow, ¿yo en qué me metí? O sea, de verdad fue claro, muy duro. sí, sobre todo porque tú sabes, a veces tú sospechas lo que eres un poquito, o Ujú. sea, tú dices, bueno, sí, yo de pronto en mi mejor versión, mi peor versión o mi versión como en la sombra es como esto, y bueno, soy de 1 a 10 un 5 yo sé, y de repente te agarran allá y te lo muestran en un cine, porque nos hacían funciones de cine con los momentos más maravillosos de todo el mundo. Y ahí tú lo ves y dices, ups, o sea, soy realmente un 9 un 10 mucho más de lo que yo pensaba. O sea, ¿esta señora quién es? Incluso te Te sorprendes de decir, confronta. es un espejo impresionante, porque es un espejo que te muestra, por ejemplo, en la dinámica del cine, que siempre mostraban era como las embarradas de todo el mundo, pues obviamente es un espejo que te muestra ese ser que no quieres ver, o sea, esa parte tuya que Que siempre no quieres quieres ocultar. ver. Ajá. Y lo ves y te das cuenta que es mucho, de pronto mucho más feo de lo que pensabas, o por lo menos a mí me pasó. Entonces es duro, es muy duro verlo, es muy doloroso, pero es muy chévere también para aprender y es muy chévere para cambiar. Y es muy bueno porque así como te duele, es como que te clavan un puñal y tú mismo sientes esa desilusión,
así también haces un cambio radical, o por lo menos en mi caso eso fue lo que pasó, fue como, ok, esto me De pareció alguna, o tan sea, de alguna maluco, manera te permitió como una transformación, salir total, a trabajar en eso. exacto, e incluso en la misma casa, Ok. que no sé en medio de todo y mientras más pasaba el tiempo cómo lo logré, pero lo logré. En la misma casa logré después de lo que vi decir, no, no me Eso gusta no esa parte de es. mí, no quiero, acepto que también soy eso, tomo responsabilidad sobre mis actos, pero definitivamente no lo quiero. No lo quiero por lo menos no a ese nivel, no lo que vi. Y empecé a modificar y empecé a cambiar y empecé a trabajarlo desde adentro y obviamente afuera sigue pues todo ese trabajo. Y por otro lado también yo no sabía la locura que eso iba a hacer aquí afuera. Eso te iba a preguntar, Ush, cuando saliste, ¿qué encontraste? Porque obviamente ustedes están en un encierro donde pierden todo el sentido de espacio-tiempo, o sea, no existe nada de eso, luz, día, nada. Cuando sales, ¿qué te encuentras? es una cosa muy loca lo que uno se encuentra. Yo pensé que la locura era estar allá adentro y resulta que allá adentro estamos los sanos, aquí afuera es que está la locura, porque entonces esto hay todo un tema de fandoms, ¿no? De todos los grupos de fans que entonces yo, yo ni sabía que era eso, o sea, yo en mi vida ni había escuchado ni había tenido un fandom. La gente que hace contenido, los influencers y esos generadores de contenido sí los tienen, sí los tenían desde hace tiempo. Sí, Yo al ser parte de los actores, pues ¿no? nosotros todos decíamos, no, pues ni idea, tenemos fans. Que el fan es esa persona que lo admira a uno y que el día que te encuentra en la calle te dice, ay, Ani, regálame una foto. Ujú. Y te Y sigue, ya, admira tu trabajo. pero ya no Ya. pasa de ahí. Pero el tema del fandom es ya un grupo de personas ya apasionadas por eso, o sea, Fanáticos, un nivel de amor increíble así, y te obsesivo. defienden a morir. Wow. Es una cosa impresionante. Entonces uno sale y se encuentra con que, ah, ok, porque adentro me acuerdo perfecto que hablábamos con Mauricio Figueroa, con el Flaco Solórzano. No, nosotros no tenemos fandom. Y de verdad no teníamos cuando entramos, Ah, pero se sale uno crearon. y dice uno, ah, pucha, sí tengo fandom, mira, ahora sí tengo. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que es, por un lado, hermosísimo, o en mi caso ha sido divino porque es un grupo de gente que es adorada, que están todos los días ahí para mí, que todos los días yo recibo mensajes bonitos, que me mandan incluso regalos, se unen entre ellos y recogen, hacen cuotas y me mandan regalos espectaculares, además súper pensados, súper meticulosos, súper detallados, como con Wow. exactamente lo que a uno le gusta. Es una belleza, o sea, es un amor que yo nunca en mi vida había sentido de parte, digamos, del público. Sí. Y eso ha sido para mí de las cosas más increíbles que me han podido pasar y de lo más lindo que me ha podido traer este proyecto. Pero asimismo el resto de gente también tiene sus fandoms. Entonces, claro, es esa confrontación, es como un equipo de fútbol versus el otro. Exacto. Wow. Entonces, si de pronto tú tuviste un problema con alguna Ay, ay, persona ay, te echas a adentro esos fandoms encima. o no eres tan chévere con alguien, ay, entonces viene el lado que no es tan chévere, porque así como no todos lo hacen, porque por ejemplo tengo entendido que el mío se dedica a mandarme amor a mí y ya, Y ya. y no se va por allá, digamos, a botarle odio a nadie, pero no pasa con Sí, todos. sí, sí. Hay algunos que sí, esa parte de te amo y te admiro y te defiendo Pero de es, alguna manera se vuelve peligroso. claro, entonces no solo te defiendo cuando te atacan, que los míos también lo hacen, sino te defiendo así no te ataquen, atacando a otros para que no te molesten. Entonces esto empieza Wow. una locura entre ellos y entre unos y otros seguidores y cosas y todo que termina involucrada la familia, Wow. Raimundo y todo el mundo. Y eso sí ha sido un poquito difícil para mí de entender, o sea, esa parte, digamos, de el hate, porque entonces le Sí, dicen es en sí, inglés, sí. esos son los términos que usan, que es el odio. Esa parte del odio que a mí me parece más una palabra tan fuerte, porque yo digo, pero uno cómo va a odiar a alguien que ni siquiera conoce y que realmente no te ha hecho nada. Porque sí, adentro había discusiones, había peleas, pero después la gente volvía y se reconciliaba, y volvía y se hablaba, y volvía y peleaba, y volvía y se hablaba. Pero no, aquí afuera era una cosa distinta, era como a muerte, pues. Entonces eso ha sido bien difícil para mí de comprender. O sea, así como ha sido también una experiencia extraordinaria aceptar todo ese amor bonito que me dan, porque yo todavía no me la creo. Es ese otro lado. También el otro lado ha sido para mí difícil de entender, de tranquilo, igual es un juego, o sea, no pasa nada, no es la vida real, pero sí se lo toman aquí como la vida real. De la convivencia, ¿qué enseñanzas te dejó siendo tan difícil? Y lo que tú decías, de pronto siendo cada experiencia o cada momento como hipersensibilizado por todas las circunstancias, por las condiciones del juego, ¿qué te deja como enseñanza? Pues la convivencia definitivamente me confirma que no es nada fácil convivir
con otras personas, o sea, confirmado, si no es fácil convivir con la familia o incluso con la pareja que uno escoge y no es fácil, Sí, es pues cierto. es de verdad bien complicado vivir con gente con la que uno no ha escogido vivir. En este caso en particular, como estábamos encerrados, pues eso agravaba la cosa porque tú no tienes la oportunidad de irte, como si lo tienes acá. Si tú estás Como de en alguien, respirar, de coger exacto, aire, de exacto. ver otras cosas, de calmarte. Tienes una discusión y tú te puedes ir a dar una vuelta, Sí, a sí, cine, a tomarte un café, a lo que necesites. sí. Allá no. Allá tú tienes una discusión con alguien o de pronto no te gusta la actitud de alguien y estás igual obligado a estar ahí pegado a esa persona. Entonces eso lo hacía muy difícil. Entendí, por ejemplo, que igual hay que adaptarse y hay que saber respetar. Es decir, no puede uno pretender que todo el mundo sea como uno es, sino que hay que abrirse también. Y siento que esto también es algo que puede ayudar mucho en una convivencia de pareja. Hay que abrirse a entender que la otra persona es un individuo Como también, empatía. exacto, que tiene sus gustos y sus cosas y que son respetables. Que de repente a veces tú sientes que te están invadiendo, pero pues no necesariamente porque si la gente es así. Por ejemplo, específicamente el tema de yo soy muy tranquila, como muy calmada, como que mis mañanas son muy silenciosas. Yo sí pondré una musiquita suave, o pondré un podcast o alguna cosa así chévere, chill, suavecito. Tranquilo. Y hay gente que es súper alborotada, que es como grita todo el día y todo lo que voy a hablar lo grito y todo es como así, no sé, como por un megáfono. Entonces, ese tipo de cosas, por ejemplo, era difícil para alguien que fuera como más Tolerancia. tranquilo. Pero le toca a uno, exacto, tolerar y decir, pues esa persona es así. O sea, lo que para mí es la costumbre del silencio, para esa persona es la costumbre de el hablar duro y el alboroto y la cosa. Y ya termina uno, o sea, o te adaptas y toleras y ya te abres un poquito también tu cabeza y ya dejas la bobada o sufres. Entonces también me pareció chévere eso de decir, bueno, tampoco es tan grave, o sea, también se puede uno aguantar uno que otro grito y respirar de repente si ya estás muy agobiado con la cosa. ¿Qué es lo mejor de ser Norma Nivia, el personaje público, la persona reconocida? Wow, nunca me han preguntado eso. ¿Qué será lo mejor? Pues como personaje público, en este momento como personaje puede ser este grupo de personas que me están tratando con tanto amor y que siento tanto apoyo de ellos para todo lo que hago, para cualquier proyecto que tenga o que venga. Eso está bien bonito, ese tipo de seguidores amorosos, eso De está cariño, lindo. de amor. Sí. ¿Y qué es lo mejor de ser Norma? Cuando ya eres tú, no hay reflectores, no hay popularidad, no hay reconocimiento. Pues por ejemplo, se me ocurre una cosa que tiene que ver con el físico, porque yo soy una mujer muy alta, muy alta, yo mido casi 1,85. Y como me gustan tanto los conciertos, uno de mis placeres en la vida es ir a conciertos, ir a festivales de música. Entonces, ser yo, por ejemplo, con esta particularidad de cuerpo, es una ventaja muy grande ir a conciertos, porque yo siempre escucho bien, siempre veo bien, siempre estoy divinamente por sobre casi todo el Ubicada, mundo. Sí, divinamente ubicada. siempre estoy por encima de todos, entonces oigo y disfruto, no me ahogo, no nada. O sea, eso puede ser una ventaja de la altura. Eh, y ser yo como, ya como el ser, digamos, como de mi forma de ser, De tu pues intimidad. tal vez algo bonito que yo sí creo que tengo, porque así como reconozco los defectos, también reconozco las cualidades en mí. Yo creo que la nobleza. La nobleza es una cualidad bonita que tengo porque no me duele para nada aceptar las cosas, los errores o las cosas que tengo que aceptar que pueden ser negativas y no me incomoda ni me molesta ni me cuesta para nada ofrecer una disculpa. Ok. Inmediatamente, o sea, apenas yo me doy cuenta de mi error, yo puedo de una volver y decirte, "Ey, eso que acabo de hacer no está bien, Sí, discúlpame". nobleza. Entonces siento que tengo como esa nobleza que es bonito y que sirve mucho en la vida, porque pues todos la embarramos de vez en cuando, entonces es chévere uno poder de una vez devolverse y decir, hey, lo siento. Y lo hago con todo el mundo, o sea, tan lo siento que me ha pasado, de pronto una vez me pasó en una producción, estábamos grabando y había tenido un día bien difícil, era un día raro, las cosas no estaban saliendo bien y la señora que nos hacía el cafecito, no sé, qué hizo, cualquier cosa habrá dicho nada importante y yo no contesté bien, para nada, o sea, contesté, no quise ser grosera con ella, pero le contesté mal porque justo fue como la que pagó los platos rotos Rotos. pues de lo que estaba pasando y me di cuenta,
por ahí a los 10 minutos que ya como que reaccioné y volví atrás y me di cuenta cómo había contestado, dije yo, pero eso no está bien, o sea, y me sentí súper mal, porque es que además yo me siento pésimo. Y fui, la busqué y le ofrecí una disculpa y todo, entonces lo hago desde con esa señora hasta con el que sea. O sea, tengo la capacidad de entender y volvemos a lo mismo, lo que me enseñaron en mi casa, que todo el mundo merece respeto y que todo el mundo es igual. Yo en este momento y pues las personas que nos están viendo, tenemos el placer de tenerte, de escucharte, de compartir tu presencia, tu historia, tus puntos de vista. ¿Tú qué tienes en este momento el placer de tener? Ay, tengo el placer de tener independencia. Qué maravilla. De tenerla además haciendo algo que amo, que es actuar. Porque digamos que sí, salí de este reality ahora, pero yo he vivido casi toda mi vida adulta de la actuación y soy una mujer independiente, soy una mujer que no le debe nada a nadie, que nadie le ha regalado nada en ningún sentido, que todo he tenido que guerreármelo y lucharlo y trabajarlo, pero eso me hace sentir muy orgullosa de mí y soy independiente, puedo hacer lo que yo quiera, manejo mi vida, manejo mis cosas, mis finanzas. Entonces, eso me parece algo muy válido, me parece hermoso porque siento que los seres humanos definitivamente tenemos que poder tener independencia para tener libertad. Esta respuesta ojalá sea muy descriptiva porque nos Ay, ayudaría mucho a todos con tu descripción. Si el amor tuvieras ahora, ¿qué te sabría? ay, Piénsalo y nos lo describes para nosotros también poder saborearlo. si el amor tuviera sabor, ay, me encantaría como a vainilla, ¿Un con helado qué? caramelo. ¿Qué? ¿Vainilla qué? Sería ¿Un un chocolate, un helado, helado? bueno, no, podría ser un helado delicioso, un helado, Un o un helado. postrecito así, un postre como mousse, o como Sí, un helado, algo así que se sienta mucho en la boca, que tenga como una textura así bien suave. rica, suavecita, como una vainilla, como con un caramelo y como con un toquecito de whisky o algo así, como con un ¡Ay, está toquecito de algo así, un shotcito de espectacular! whisky, como esa mezcla me parece deliciosa, o sea, algo que te sorprenda, que tú Sí. piensas que es dulce y de repente se pone todavía más dulce, pero ¡pum! Tiene como ese toque de, pero también está Mm. interesante, pero tiene este otro lado así como medio sorprendente, digamos, eso podría ser. Vamos a escoger una norma del pasado, pero que haya en mucho dolor, sin tener que explicar por qué está tan triste. Ujú. Puede ser reciente, joven, no importa. Pero entonces desde la norma de hoy, ¿qué le dirías? En medio de ese dolor, ya pasó todo, ya estás en otra etapa, pero la estás mirando y ella está en angustia, en sombra, en oscuridad. ¿Qué le dirías desde tus gafas de hoy? Pues le diría que no se aferre tanto a pensar lo que hizo mal, porque en el momento que yo he tenido más dolor en mi vida, creo que eso no, por un momento casi no me deja salir de ese dolor y lo aumentaba, que me quedé aferrada a pensar qué hubiera podido hacer mejor, es que si hubiera hecho esto y hubiera hecho aquello, y por qué no hice tal cosa, y por qué no hice otra, entonces le diría, no te aferres tanto a pensar qué fue lo que no hiciste o qué pudiste hacer mejor. Entiende que todos somos seres humanos y cometemos errores y mejor quédate con lo bonito, con lo que sí hiciste, con lo que sí pasó y con lo que hiciste bien y así va a ser más fácil salir de ese dolor, porque también hay esa parte que sí se hizo bien y no sé uno por qué se queda como en ese loop de lo que no fue y definitivamente es mejor vivir con lo que sí fue y ya, y quedarse con esa parte. Divina Norma, un placer inmenso tenerte. Muchas gracias, espectacular esta conversación. Estamos haciendo una encuesta de satisfacción de 1 a 5. 5, 10. De 1 a 5, 10. De 1 a 5 necesito otras tres sentadas a charlar acá bien sabrosas. Divina, muchísimas No, gracias. a ti muchas gracias. Estuvo maravilloso, divino todo el ambiente, todo espectacular. Con mucho amor.